Muy buenas y bienvenidos a Aquarius Cíclidos Close. Vamos a seguir con el tema de la importancia de la compatibilidad en nuestros ciclos dentro de un acuario con el capítulo 3, en este caso de esta serie de vídeos, con un tema también yo creo muy importante en este sentido, como son los hábitos de nuestros cíclidos. Y normalmente cuando decimos naturaleza o hábitos de nuestros peces, vamos a hablar en este sentido de cómo se comportan ellos en su hábitat natural y que por lo tanto va a ser la consecuencia de adaptar lo mejor posible nuestro acuario a las exigencias en este sentido para que nuestros peces estén lo mejor posible dentro de nuestro acuario. Si pensamos que un cíclido, por ser un cíclido, tiene los mismos hábitos que por ejemplo un cíclido del lago Malawi con un cíclido del lago Tanganica, pues estamos, en mi opinión, cometiendo un grave error. Como también los diferentes géneros del lago Tanganica en sus hábitos y en su comportamiento dentro de su hábitat natural influirá también en la compatibilidad, lógicamente, de nuestros peces dentro de nuestro acuario, si en este caso es un acuario comunitario. Quizá muchas de estas especies estén definidas no solo por su morfología, sino también por su comportamiento y hábitos y por lo tanto determinadas en un género. Tenemos que tener en cuenta, en mi opinión, que hay varios factores en este sentido. Habrá cíclidos que en su hábitat natural, como en el caso de los Tropheus, pues vayan de un lado a otro y que hay que tener en cuenta también a la hora de tener esos peces con otros cíclidos, pues que quizá ese movimiento les proporcione un estrés en demasía y por lo tanto no será bueno ni para los trofeos ni para ese tipo de peces que son más estáticos. Y habrá otro tipo de peces que son asustadizos o que necesitan cierto espacio para hacer lo que hacen en su hábitat natural, como son los arenícolas o los conchícolas o ciertos hábitos distintos y que tenemos que tener en cuenta, compañeros, a la hora de hacer un acuario pues comunitario en este sentido. Pero si os parece, pongamos unos ejemplos en varios sentidos y vinculados a los hábitos de comportamiento según géneros. Este ejemplo sería tener un acuario comunitario de utacas y embunas. Los utacas viven en zonas abiertas, aunque no por ello puedan recurrir a una zona rocosa identificada como territorio para atraer a una posible hembra que pase por su entorno. En cambio, los embunas son cíclidos, pues que las piedras es prácticamente su vida. Estas les proporcionan alimentación, territorio y, como no, seguridad. Por lo tanto, la mezcla de estos peces, además de haber mirado exhaustivamente las compatibilidades entre sí, será vital, en mi opinión, tener un acuario con gran volumen de agua y que cumpla pues esas exigencias en ambos sentidos para que nuestros peces estén lo más cómodos posible y por lo tanto una compatibilidad entre ellos correcta. Quizá alguno vea que esto carece de importancia a la hora de ver un acuario comunitario del lago Malawi. Me refiero al ejemplo que hemos puesto. Pero en mi opinión esto influye notablemente en la compatibilidad de nuestros peces, ya que por mucho que hayamos mirado las compatibilidades entre sí, si nuestros cíclidos no se encuentran cómodos, pueden aumentar su agresividad o coger un cuadro de estrés que lógicamente les llevará a una muerte segura o en el mejor de los casos, desgraciadamente, a acotar su vida. Pongamos pues, si os parece, diferentes ejemplos según hábitos o costumbres de nuestros cíclidos. En este caso podríamos hablar de los arenícolas, del lago Tanganica. Estos peces, la arena es prácticamente su vida y por lo tanto, además de tener un acuario con un volumen óptimo, también será esencial grandes bancos de estas. Por lo tanto, será esencial grandes zonas libres de piedras donde estos peces se sientan cómodos con grandes también zonas de arena.
En este sentido, para las compatibilidades de estos peces tendremos que tener en cuenta que esas zonas de arena no sea un conflicto para especies semejantes de hábitos entre sí. Otro ejemplo sería los conchícolas. Estos cíclidos con un comportamiento digno de ver necesitan, como en los otros sentidos, algo esencial para su vida. Y en este caso son las conchas. Por ello, será vital para estos peces proporcionarles grandes zonas de conchas donde ellos puedan hacer lo que hacen en su hábitat natural. La compatibilidad entre especies de estas zonas de conchas serán de gran importancia, si en este caso queremos mantener otra especie en este mismo sentido. Me refiero a costumbres y hábitos. Para ello, la única opción sería tener un acuario con un gran volumen de agua y con diferentes sectores opuestos de estas zonas de conchas en el acuario. Pongamos un último ejemplo y en este caso referente a un hábito de movimiento de especie. Como sabéis, hay cíclidos que por su movimiento o hábito son prácticamente estáticos. Otros, en cambio, están en constante movimiento y esto, en mi opinión, aunque parezca sin importancia, pues sí la tiene. Ya que muchos aficionados o compañeros buscan diferencia en este sentido para sus acuarios. Es decir, peces en constante movimiento con peces prácticamente estáticos. Pero pongamos también unos ejemplos en este sentido. Este ejemplo podría ser un acuario con trofeus con frontosas. En este caso no cumplirá tampoco la compatibilidad de alimentación a pesar de pertenecer ambos al lago Tanganika. Pero hay un tema que es también lo que estamos intentando transmitir en este vídeo. Los trofeus son cíclidos en constante movimiento y no así las frontosas. Estoy seguro que para ellas ver cíclidos nerviosos, en este caso los trofeus, y no así como estamos comentando las frontosas, pues les van a proporcionar un estrés en demasía o un comportamiento diferente, en este caso en ellas. Por lo tanto, me parece, en mi opinión, también un grave error. Otro ejemplo en este sentido, pues serían los peces disco o el rey, como dicen, del agua dulce, que es nuestro amigo el discus. Estos cíclidos se muestran prácticamente igual que las frontosas. Tienen un hábito de movimiento prácticamente estático. En mi opinión, si metemos peces de un tamaño considerable en constante movimiento, puede llevar a nuestros discos en el mismo sentido que en el caso de las frontosas, al estrés y quizá pues a una enfermedad. Como sabéis, la primera causa, y no me voy a cansar de decirlo, de enfermedad de nuestros peces es el estrés que les podamos producir nosotros mismos o los vecinos dentro de nuestro acuario. Vamos por una parte a imaginar que tenemos en un acuario peces estáticos con un movimiento o con un hábito estático dentro de nuestro acuario, con peces nerviosos que están de un lado para otro con un tamaño considerable. Estoy seguro que mi opinión es que el pez que está prácticamente con ese hábito o movimiento estático va a llevar al estrés por culpa de ese nerviosismo que pueda transmitir esos peces que están en constante movimiento. Bueno, compañeros, hemos tratado un tema o un aspecto, mejor dicho, que son los hábitos de nuestros cíclidos de una manera genérica y no de una manera específica, y tampoco entrando mucho en lo que es varios aspectos que podíamos haber tratado en este tema. Pero yo creo que este tema va a ser de gran importancia y que quizá os sirva de gran ayuda a la hora también de conseguir una compatibilidad buena dentro de vuestro acuario. Por lo tanto, espero que os haya servido el vídeo. Muchas gracias a todos, un saludo y, como digo, mi frase estrella, pronto nos vemos. Un saludo y hasta pronto. Chao, compañeros.